La epidemia de neumonía. 1918. Surgió como un incendio incontrolable la epidemia de neumonía que diezmó familias enteras. La guerra nunca llega sola. Trae siempre como damas de compañía el hambre y la peste. Después de la muerte sembrada en los campos de batalla, la peste es el manto negro de la guerra extendido sobre la tierra y que se propaga silenciosamente, alcanzando pueblos enteros, sembrando la muerte en todos los hogares. Una vez más se evidenció la caridad que llenaba el corazón de la señora María Rosa. Sin preocuparse por el peligro de contagio, iba de casa en casa con su hija Gloria, cuidaba de los enfermos y llevaba a su casa a los niños cuyos padres estaban enfermos. No tardó la voz de la prudencia del tío Marto en advertir al señor Antonio dos Santos sobre el peligro que ellas corrían. Y él venía ya con un sermoncito preparado para prohibir que su esposa continuase ayudando a las familias enfermas. La señora María Rosa oyó todo lo que el marido tenía que decir y enseguida replicó: «Mira, tú tienes razón. Es así como tú dices. Pero mira allá. ¿Cómo podemos nosotros dejar morir a aquella gente sin tener quien les acerque un vaso de agua? Lo mejor sería que vinieses tú conmigo y vieses cómo están las personas, y si nosotros podemos dejarlas así, abandonadas». El señor Antonio la acompañó ayudando a llevar los caldos que ya había hecho en su casa para distribuirlos a los enfermos. Pasado poco tiempo, vino a traer un bebé que entregó a sus dos hijas, Gloria y Lucía, que estaban en casa, y poco después trajo 2 criaturas más. El recelo del contagio que le había transmitido el tío Marto pasó deprisa al ver la necesidad de aquellas familias. A partir de este día, pasó a ser él el primero en ir y mandar que fuesen a ayudar. En esta época, Lucía fue la niñera de los pequeños, cuidando y jugando con ellos, haciéndoles pasar mejor la ausencia de los padres. Pero, tal vez por tener más trabajo con esta ocupación que ella hacía con cariño verdaderamente maternal, y por no disminuir la procesión de las personas, que ahora bajo la tempestad violenta de la epidemia acudían al lugar sagrado de las apariciones a implorar a la Madre del Cielo la protección para las familias en peligro, el físico de la pequeña vidente comenzó a llamar la atención de algunos visitantes que temieron por su salud. Uno de estos, el doctor Carlos Méndez, de Torres Novas, pensó incluso en protegerla y pidió a su padre que permitiese llevarla a su casa, donde le proporcionaría una buena educación, pudiendo allí estudiar. La señora María Rosa se puso de parte del abogado, el cual no consiguió permiso sino para llevarla algunos días de descanso. La madre, aunque le costase mucho la separación de la hija, pero para ver si aquello terminaba, rogaba a su marido que la dejase ir, que estaría bien, pero él no cedió. Fue entonces Lucía a pasar algún tiempo con esta familia, donde fue rodeada de cariño y pudo descansar sin el ajetreo de los peregrinos. Los amigos de la familia acogedora iban sabiendo quién era ella y también pedían que fuera a su casa. Mas todo esto era más suave que en Aljustrel. Un día, el doctor Carlos Méndez, con su esposa, la llevaron a dar un paseo por los alrededores de la villa y Lucía vio por primera vez un tren. Quedó deslumbrada viendo a todas aquellas personas en la ventana diciendo adiós y el tren corriendo. Una novedad que cuando llegó a casa se apresuró a contar a los niños reunidos alrededor de ella, los cuales la escucharon sin pestanear y con las boquitas abiertas de admiración. Vi muchas casas pequeñas corriendo unas detrás de las otras, sin caballos ni burros tirando de ellas, con mucha gente allá dentro y asomados a las ventanas, con una gran chimenea delante, echando mucho humo y tocando, parecían muchas bocinas. Al oír la historia, su madre, que tampoco había visto nunca un tren, quedó indignada y reprendió a su hija con aspereza diciendo:
¿Qué estás diciendo tú por ahí? Solo te faltaba inventar ahora eso. ¿Cómo pudiste ver tú las casas andando? ¿De qué cosas te acuerdas? No me vuelvas más a decir aquí esas cosas. Lucía obedeció y guardó en silencio la historia, con gran pena de los oyentes, pues ella tenía un don especial para casi hacer ver lo que contaba. Pero pasado algún tiempo, cuando fue con su madre a Lisboa, tuvo ocasión de mostrarle la verdad. Ese día estaba contenta mostrándole las tales casas corriendo. Dejémosla contarlo. Cuando estábamos en la estación a la espera del tren, me puse delante a observar para ver cuándo aparecía, y luego que divisé a la máquina, tiré de mi madre por un brazo diciendo: «Ahora venga aquí para ver. ¿Ve? ¿Ve la chimenea pitando y echando tanto humo? Las casas corriendo una detrás de las otras, y tanta gente allí dentro». Mi madre respondió: «Tienes razón, yo nunca lo había visto. Tú dijiste la verdad». Huérfana de padre. Entretanto, se fue agravando el estado de salud de los dos pastorcitos más jóvenes, a los cuales la señora de Cova de Iría había prometido llevarlos en breve al cielo. Fue el día 4 de abril de 1919, primer viernes de mes, cuando Nuestra Señora llevó para el cielo a Francisco, el Consolador de Jesús. Fue el primer luto que hirió el corazón de Lucía, un lazo que se deshizo sobre la tierra, pero pronto otro lazo, todavía más fuerte, se iba a deshacer, y este nadie lo preveía: su padre. El día 30 de julio de 1919, el señor Antonio dos Santos se sintió mal. Llamaron al médico, que le diagnosticó una neumonía doble y le recetó la medicación necesaria y disponible en aquel tiempo. O porque la enfermedad ya estaba muy avanzada, o porque la medicación no era la adecuada, el enfermo fue empeorando, y a la mañana siguiente sintió que su partida para la vida, con mayúsculas, era inminente. Pidió que llamasen al sacerdote para confesarse y que le administrara la unción de los enfermos. La esposa le dijo que posiblemente solo se encontraría al párroco, con quien desde hace algún tiempo el moribundo no gustaba de confesarse. Pero él, vislumbrando ya la luz de la eternidad, donde todas nuestras repugnancias humanas son superadas, dijo: «No importa, sea quien sea». La señora María Rosa mandó llamar al párroco, el cual, creyendo que el caso no era así tan urgente, se demoró un poco y no llegó a tiempo. En los brazos de la esposa fiel y de su hermana Olimpia, el señor Antonio dos Santos falleció, repitiendo las jaculatorias que las dos rezaban, entrecortando las frases, sollozando de pena: «Jesús, María, José, salvad mi alma, que ella vuestra es. Señor Jesús, tened piedad de mí, por los méritos de vuestra vida, pasión y muerte en la cruz. Padre, en vuestras manos encomiendo mi espíritu». En menos de 24 horas de enfermedad, se despidió de su morada terrena. Gracias a Dios estaba preparado, conforme el Señor Jesús nos aconseja en el Evangelio, pues no sabemos ni el día ni la hora. Pocos días antes, había ido a la Señora de la Ortiga, donde se había confesado, y en la misa de la fiesta comulgó, fiesta que se celebra el primer domingo de julio y se prolonga durante 3 días. Lucía, con 12 años, acompañó a sus padres a esta fiesta y después fueron a cenar a casa de Teresa, su hermana, que vivía allí cerca. Más tarde, este recuerdo fue para Lucía un consuelo que la ayudó a hacer frente con mucha paz al hecho de que su padre no había podido confesarse en la hora de su muerte. Lo había hecho hacía pocos días. Estaba preparado. Ella así lo confiesa en sus memorias. Me siento enteramente tranquila al respecto de la eterna salvación de mi padre, cierta de que el Señor acogió su bella alma en los brazos de su infinita misericordia
y la introdujo en la posesión plena del ser inmenso de Dios, nuestro Padre. Más tarde, ya en el Carmelo, al tener conocimiento de una película sobre Fátima, en la cual su padre era presentado como un ebrio y persona de vicios, la hermana Lucía se encontró en el deber de defender su memoria e hizo la siguiente revelación al obispo de Coimbra, don Ernesto Sena de Oliveira. Mi Padre está en el cielo por la misericordia de Dios, y me cuesta, no solo por mí, sino sobre todo por mis hermanas, que se diga así lo que no es verdad. Me parece hasta un deber de caridad y de justicia. Mi padre murió víctima de una neumonía doble en el corto espacio de tiempo de 24 horas. Me dejó su muerte en gran angustia por haber muerto sin confesar, aunque él había pedido confesor, que no suponiendo el caso tan grave se demoró en venir y así no llegó a tiempo. Gracias a la bondad inmensa de la querida Madre del Cielo, supe después que él se había salvado debido a su deseo de confesarse, y al acto de contrición que mi madre le sugirió apenas vio que se moría, pero su alma estaba en el purgatorio expiando sus culpas. Procuraba por todos los medios liberarlo, y un día en que tuve conocimiento de una limosna que me había sido enviada, pedí a mi superiora el favor de emplearla en misas por su eterno descanso. Este permiso me fue negado. Ofrecí entonces a nuestro Señor mi voto de pobreza que me despojaba de todo por su amor, en vez de las misas que deseaba ofrecer por su eterno descanso. Y de nuevo, por la querida Madre del Cielo, supe que Dios había aceptado, y su alma estaba ya en el cielo. ¡Qué grande es la bondad de Dios! Cada vez la soledad de Lucía era mayor. La pérdida física del padre con quien ella tenía tanta afinidad le dejó el corazón herido y la nostalgia le iba minando la salud. Siempre que podía iba al cementerio a sentarse sobre la sepultura de su padre y de Francisco, rezando, llorando y confiando el dolor de su corazón a aquellos cuyos restos mortales allí reposaban. O entonces se refugiaba en la loca do Cabezo, rezando las oraciones enseñadas por el ángel. Aquí nadie sospechaba que ella estuviese, y así no la buscaban. Tampoco tenía ya a su confidente, Jacinta, que había ido al hospital de Ourem. Antes de ir ésta al hospital, le decía a Lucía: «A ti ya te falta poco para ir al cielo, pero yo...». A lo que Jacinta replicaba: «Pobrecita, no llores. Ahí he de pedir mucho, mucho por ti. Para ti, Nuestra Señora lo quiere así. Si me quisiese a mí, quedaría contenta para sufrir más por los pecadores». En la despedida de su padre, Lucía no tuvo el consuelo del abrazo de Jacinta, ni de su palabra de consuelo por estar ya ella en el hospital en Lisboa. Ellas, que tan bien se comprendían, eran dos niñas con una amistad tan sincera y tan profunda como sería difícil encontrar en esta edad. El Señor siempre pedía más, y ella fielmente iba repitiendo en su corazón desgarrado: «Es por vuestro amor, mi Dios, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre». Era la más pequeña. Tenía 12 años y ya un enorme peso de responsabilidad sobre los hombros. Tal vez no se ocuparon mucho de ella, pero comenzaron a notar su color pálido y su rápido languidecer. Era preocupante. Hubo personas amigas que pidieron a su madre que fuese con ella a pasar unos días de descanso en su casa, y la madre aceptó. Ella, que también se sentía deshecha con el sufrimiento familiar y con las continuas visitas. Eran las señoras O'Neill, que vivían en Lisboa, pero pasaban temporadas en Balado. Allí estuvieron las dos bien acogidas, en un descanso reconfortante, y volvieron a Aljustrel con las fuerzas un poco recuperadas.